muchísimas gracias por apoyarnos en los eventos de Bancaribe y tal. Entonces, bueno, lo dejamos en tus manos. Gracias. Bueno, gracias a Bancaribe por la invitación. Bueno, lo que quiero comentar acerca de los retos para la banca en la era digital, pero relativo a la transformación digital, porque normalmente se habla en términos generales de la transformación, pero aquí bueno, quiero hacer algunas precisiones de lo que eso puede implicar para los líderes, sobre todo de la banca. Entonces, bueno, aunque realmente hay muchísimos retos, bueno, quiero referirme a cuatro que son muy importantes para el liderazgo de negocio, como es el cambio tecnológico, entender y comprender la magnitud y la profundidad que tienen estos cambios. Obviamente, como esto implica en la experiencia de los clientes, una nueva visión o una nueva interpretación del negocio de la banca a partir de las tecnologías digitales y, bueno, cómo enfrentar algunos retos que tienen que ver con la competencia asimétrica que se genera con nuevos actores que están en el mercado o que están emergiendo en el mercado. El primero de ellos, bueno, vamos a referirnos al cambio tecnológico, que tiene que ver con el entendimiento de no solamente las tecnologías, como acá, que hay tecnologías relativas a la movilidad o a nuevos dispositivos que permiten tener capacidades computacionales en las personas, sean como celulares o relojes inteligentes y otros que están apareciendo, el tema de Internet de las cosas, computación en la nube, Big Data, robótica, inteligencia artificial, tal vez como los más representativos, no son los únicos, hay muchas otras tecnologías, pero lo más relevante de esto es que en el pasado las tecnologías normalmente tenían un impacto puntual en alguna área del negocio, pero lo que estamos viendo hoy día es que la conjunción de todas estas tecnologías tiene impacto en todo el negocio. Afectan todo lo que es el front office, por decirlo, o de cara al cliente, todo lo que la empresa entrega o la forma de entregar los servicios o productos. Tiene impacto sobre las operaciones internas del negocio y algo más reciente, pero que tiene una contundencia muy importante en los negocios, que es la toma de decisiones, basado en inteligencia o los insights que se derivan de los datos que se están recogiendo. Entonces, bueno, hay tecnologías que afectan una o varias capas de este proceso y tal vez es el tema más importante de las nuevas tecnologías. Esa dimensión, digamos, amplia en todos los aspectos del negocio y no como en el pasado, donde una tecnología tenía que ver con una mejora en una parte de los procesos o una mejora en la forma de generar reportes financieros, por decirlo de alguna forma, sino que ahora vemos distintas tecnologías que se interconectan y afectan el negocio. Otra dimensión importante es que las tecnologías digitales presentan un comportamiento, como lo definen algunos analistas, que es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio las tecnologías tienen un desarrollo relativamente lento, con muy pocos cambios dramáticos en lo que es su impacto, pero que eventualmente empiezan a acelerarse y en un momento se despegan y tienen un crecimiento muy rápido y muy profundo, que es lo que pone en peligro a veces la organización. Entonces, para poner un ejemplo de esto, en ese crecimiento, esa curva exponencial, que ya la han demostrado muchos teóricos, estamos viendo que si vemos el eje de vertical, para un desarrollo tecnológico o cambio tecnológico dado, bueno, en las fases, digamos, intermedias, por decirlo de alguna forma, de la curva, bueno, eso toma una cierta cantidad de tiempo, ese cambio tecnológico. Pero cuando vemos que la curva empieza a empinarse, como está ocurriendo ahorita, muchos analistas estiman que luego de la aparición de Internet, el cambio se ha acelerado dramáticamente y por eso es que ustedes ven que las tecnologías que hoy día son bastante común, como inteligencia artificial, que parecía algo de ciencia ficción hace pocos años, hoy se ha masificado tremendamente. Muchas de las cosas que ustedes utilizan hoy día en su día a día no existían hace 5 años y tiene que ver con esta etapa de aceleración de las tecnologías. Entonces, aquí vemos que para un cambio tecnológico de la misma proporción
al anterior, fíjense la cantidad de tiempo que le toma a esas tecnologías de alguna forma ser adoptadas por el mercado. Entonces, este es el peligro tal vez más importante para la gerencia, ¿no? Y esto en términos generales, de que cada día se hace más inmediato la reacción de los líderes del negocio en cuanto a las decisiones que debe tomar para su negocio. En un segundo nivel vemos lo que es el impacto de esta tecnología en la experiencia del cliente. El caso particular de la banca, fíjense cómo tiene un impacto en muchos, por no decir todos los servicios que ofrece la banca. De alguna otra forma, tanto los servicios de pago, servicios de avance efectivo, información que se genera de las propias transacciones, servicios de asesoría, servicios de financiamiento, tanto personales como empresariales, servicios de seguridad. Fíjense, todas estas dimensiones del negocio están siendo impactadas por las tecnologías. Obviamente en términos de que son mejores, son más potentes, son más baratas, tanto en su generación como en el costo para los clientes. Y entonces vemos que las tecnologías dejaron de ser un tema solamente de la operación bancaria, sino que ahora se trasladaron hacia los clientes en términos de los beneficios que están generando para ellos. Entonces, el reto para la banca, de alguna forma, es poder crear una estrategia de desarrollo de estas tecnologías, porque necesitamos saber cuáles de ellas son mejores o más efectivas desde el punto de vista de desarrollos móviles, otros de aplicaciones web u otras que van a permanecer en la oficina, que tiene que ver mucho con eso que se llama omnicanalidad, en los cuales, fíjense, cuando vemos que hay una frecuencia de uso de un servicio que tiende a ser diario o bastante regular y que su nivel de entendimiento y utilización por parte de los clientes es relativamente fácil, bueno, esas tecnologías de inmediatez y que son fáciles normalmente se empiezan a desarrollar con aplicaciones móviles. Hay otra dimensión donde ya cuando empieza a ser un poco más complejo el tipo de interacción que los clientes pueden tener con el banco, entonces posiblemente las aplicaciones web sean más eficientes, bueno, obviamente por la dimensión de la pantalla, la utilización del mouse, el tiempo, no es lo mismo estar sentado en un escritorio haciendo alguna operación, transacción o análisis que cuando uno está en movimiento o en la calle. Entonces hay situaciones en las que este tipo de soluciones opera más con la web, o aquellas que por su complejidad y porque realmente no son tan frecuentes, sino que son actividades que se hacen pocas veces al año o una vez al año en algunos casos. Entonces, posiblemente la asesoría personal, la atención personalizada, el tiempo de explicación, porque hay negociación, tiene que haber un entendimiento profundo de la operación que se está generando, entonces la oficina o la agencia es mucho más efectiva. Entonces, esto plantea algo interesante, porque muchas veces se plantea un falso dilema de todo o nada, o todo digital o todo físico, cuando realmente es una mezcla de distintas soluciones que van a ayudar a los bancos a tener una mejor aproximación hacia sus clientes. Entonces, bueno, esto es un reto en sí mismo, porque escoger cuáles son esas soluciones para los bancos, porque la especialización también opera en los bancos. Hay bancos más orientados hacia retail, o bancos más orientados hacia pequeñas y medianas empresas, y otros más hacia la banca corporativa. Entonces, dependiendo de esa mezcla o ese portafolio de soluciones, esa segmentación de los clientes, bueno, para el banco se plantea un reto de cómo desarrollar digitalmente todas sus soluciones, y bueno, entonces hay que plantearse este tipo de mapa. Asimismo, fíjense que las tecnologías digitales ofrecen una oportunidad también muy importante para las empresas, y en el caso de la banca tiene que ver con la manera como se genera una bidireccionalidad en los servicios. Fíjense, históricamente o tradicionalmente las empresas producen los servicios, los generan de cara hacia el cliente, entonces va como una sola dirección. Los modelos de cadenas de valor que tanto hemos visto, sobre todo en las escuelas de negocio, tienen como un sentido que van de izquierda a derecha, o sea, desde el origen de la producción de los servicios o los bienes hacia el cliente. Pero hoy día lo que se plantea es en dos vías, porque si bien hacia el cliente uno puede
ofrecer más precisión, conveniencia, disponibilidad de los servicios, inmediatez. Bueno, de vuelta también los clientes, a través de toda la interacción que hacen en los canales digitales, generan mucha información que es de valor para los clientes, para la empresa, y permite esa generación de insights. Insights desde el punto de vista de la innovación o de la transformación digital tiene que ver con esos nuevos aprendizajes, esa nueva interpretación de la realidad, o esa ampliación del conocimiento que se tiene en el mercado de los clientes a partir de los datos. Entonces, y se genera básicamente de entender la ocasión, la frecuencia, el tipo de interacciones, las transacciones, el lugar donde se hacen. Bueno, todo eso que ocurre del lado de nuestros clientes es información de altísimo valor para que la empresa pueda tomar decisiones. Tercer factor tiene que ver con la reinvención del negocio. Y aquí también, basado en las tecnologías y los datos que se generan en las tecnologías, entonces se genera también una nueva interpretación del negocio, donde ya no necesariamente lo vemos como esas cajitas de lo típicas de un organigrama o esa división funcional, sino que vemos algo que es más integrado. Y fíjense, también aplica la misma bidireccionalidad. En el lado derecho, lo que es de cara al cliente, bueno, tenemos un conjunto de actividades o de procesos que tienen que ver con la experiencia del cliente, con los canales, servicios, los productos en sí mismos. Hay unas etapas intermedias de la operación que tienen que ver con la excelencia operacional en términos de mejoramiento de los procesos o automatización, operaciones bancarias, logística, distribución, y también la infraestructura tecnológica que habilita que todo ese... toda la transaccionalidad, la información, las operaciones, los datos funcionen de lado y lado. Y bueno, tiene que ver con el soporte de hardware, software y redes que debería tener una empresa para operar. Y una etapa nueva que normalmente estaba como inmersa dentro de otras, pero que hoy día se está separando por la relevancia que tiene, que es la inteligencia de negocio y la capacidad de la empresa de generar analíticas de datos a partir de esencia de datos y otras metodologías que generan un beneficio muy importante para las organizaciones en términos de entender cómo opera de verdad todo el negocio en tiempo real. Entonces, eso permite, obviamente, tomar mejores decisiones de manera más expedita y con mayor precisión. Y en el fondo sucede algo como esto, que ese efecto insight tiene un beneficio muy importante, que es que en la medida que los clientes generan a través de sus transacciones y su operación mayor cantidad de datos y de insights, digamos, mejor va a ser el conocimiento que la gerencia tendrá del negocio, la proposición de valor, la experiencia que está generando, y eso le permite a su vez tomar decisiones que mejora la experiencia, mejora la frecuencia de uso, permite captar nuevos clientes, y eso se genera un círculo virtuoso tanto de mejores servicios y de mejor información, que es lo que está en el fondo de las empresas digitales. O sea, por eso es que seguramente ustedes han leído o han visto hasta en Netflix películas de la importancia que tienen los datos hoy día para las empresas. Por eso todas las empresas, digamos, tecnológicas y digitales han hecho esfuerzos tremendos en la generación de datos, porque no tiene que ver necesariamente con esa visión un poco perversa de que hacen mal uso de los datos. Bueno, como en toda la vida, puede que haya empresas que pasen un poco la raya de la ética en estos términos, pero realmente la mayoría de las empresas lo que están es aprendiendo en tiempo real qué es lo que realmente sucede. Entonces les permite equivocarse menos, actuar más rápido, ser más preciso, tener mejores beneficios, detectar rápidamente dónde pueden haber fallas en todo el sistema, y esto es una gerencia mucho más inteligente, que es lo que se genera de esto. Fíjense, para el caso de la banca, esto genera esta bidireccionalidad y esta apertura y estos negocios basados en datos, plantea un rompimiento, un paradigma, que es que la banca nació y sigue siendo, digamos, un negocio basado en intermediación de dinero, o sea, de manejar los flujos de dinero de quienes tienen excedentes en un momento de recursos hacia quienes tienen necesidades para algún tipo de operación o financiamiento, y la banca ha funcionado como canalizador de dinero. Pero hoy día lo que estamos viendo es que con la incorporación de las tecnologías digitales, con la apertura de la banca vía APIs a la integración con terceros, entonces se presenta un sistema que realmente es de intermediación de datos, donde un grupo de clientes del banco, tanto
quienes aportan recursos como quienes los reciben, o sea, generan transacciones que se digitalizan y se controlan, pero del otro lado hay un grupo cada vez creciente de empresas fintech o de otros negocios que a partir de esos datos generan o agregan valor a la operación. Entonces el banco al final se termina convirtiendo en un intermediador de datos, que es una visión en la reinvención del negocio de la banca muy importante. Tal vez estemos en las etapas iniciales de este proceso, pero bueno, no en vano algunos bancos en Europa y un CEO recientemente que dijo que su banco, el futuro de su banco realmente era convertirse en una empresa de software. Era una forma de ilustrar o dibujar la importancia que tenía la infraestructura tecnológica, la seguridad de los datos, la transaccionalidad o toda esa columna vertebral de datos que se genera para ponerlo en manos de terceros y se genere mayor cantidad de transacciones y, y beneficios para todos. Y como cuarto punto, tiene que ver en entendimiento o reto para la banca en términos de la competencia simétrica. Fíjense, así como vimos hace un momento que las nuevas tecnologías y los nuevos negocios derivados de estas tecnologías tienen un crecimiento exponencial o han demostrado tener un crecimiento de esta naturaleza en los últimos años, si lo comparamos el desempeño tradicional de las empresas en todos los ámbitos, no necesariamente la banca, pero cualquier industria en términos reales, digamos, empresas maduras o empresas que tienen un tamaño importante del mercado, bueno, suelen tener unos crecimientos entre un 5 y un 15% en promedio interanual. Aquellas que son más exitosas pueden sobrepasar un poco este crecimiento, pero en todo caso está en ese rango. Cuando estamos viendo que hay tecnología y nuevos negocios que están creciendo al 300%, 1000%, 2000%, que es más o menos la velocidad promedio de estos negocios, que en algún momento su oferta empieza a sobrepasar la capacidad de las empresas. Entonces, esta competencia tiene dos etapas. Hay una inicial donde esos nuevos negocios están todavía por debajo del desempeño de las empresas establecidas. Y esto es una etapa muy peligrosa porque aquí es donde los grandes jugadores o las grandes empresas tienden a subestimar esos negocios. O no los ven como amenaza, o ni siquiera se entera que están emergiendo, mientras ellas van avanzando progresivamente, paulatinamente, con este comportamiento que es muy lento al principio, pero en algún momento la tecnología se abarata o aparece una tecnología complementaria que dispara a todas las demás, o hay un cambio impulsado por los mismos gobiernos en términos regulatorios que hace que se dispare esa tecnología, y en el momento que supera la oferta de la banca es donde se genera esta disrupción tecnológica, y aquí este es el espacio donde la mayoría de los grandes players del mercado no tradicionales están operando, donde están teniendo crecimientos exponenciales, donde tienen infraestructura tecnológica, pero muy superior a cualquier otra empresa o industria del mercado, donde tienen un know-how tecnológico sumamente robusto, y aquí es donde operan lo que llaman estas startups tecnológicas cuando están en sus etapas iniciales, o las big techs, que son estas empresas como Apple, Facebook, Google, que tienen ya una larga trayectoria de desarrollo tecnológico, incursionando en actividades financieras y que desplazan o tienen capacidad de desplazar muy rápidamente a los actores actuales. Entonces, desde el punto de vista de competencia simétrica, esto es un reto muy importante, y fíjense aquí unos datos recientes de empresas como Nubank, que es un banco totalmente digital nacido en Brasil en el año 2013, bueno, ya alcanza 25 millones de usuarios con una valoración de 10 mil millones de dólares, y más hacia la derecha tenemos, por ejemplo, Alipay, que es una empresa formada en el año 2004 del grupo Alibaba, y que está próxima o está en momentos de hacer una IPO, una oferta pública de acciones, con una valoración de 310 mil millones de dólares. Bueno, fíjense, esto es lo que está ocurriendo. Y fíjense que ninguno de estas soluciones, como PayPal, Apple Pay, etcétera, y muchas otras están apareciendo, no vienen de la banca tradicional. Son nuevos actores, tanto de pequeños emprendimientos que han crecido muy rápido, como spin-off de grandes empresas tecnológicas que han incursionado en el área financiera, que están teniendo este impacto en los negocios. Entonces, ya para ir finalizando, el mensaje es que tal vez el mundo digital tenga un comportamiento parecido a esto, ¿no? Una carrera de mucha velocidad, de muy alta
tecnología de muchos competidores que están apareciendo en el mercado, para el cual se necesita un nuevo vehículo, como es una metáfora de esa empresa digital que, bueno, está condicionada y preparada para operar en estos mercados que son tan ágiles, que son tan rápidos, tan competitivos, con unos niveles de precisión muy altas, que también demandan unos nuevos talentos en las organizaciones que permitan dar soporte a la operación de una empresa también de manera muy, muy rápida y muy tecnificada, gente que tiene altos niveles de entrenamiento para ese tipo de competencias, por eso, siguiendo con la metáfora, que necesita de los líderes que dirigen estas organizaciones, bueno, unas competencias nuevas en términos de cómo operar en este entorno, del tipo de maniobras que debe realizar y decisiones que debe tomar para poder competir y ganar en la época, en esta época de constantes disrupciones, que se necesita mucha información en tiempo real. Entonces, una operación basada en datos, en precisiones. Por ejemplo, los que gustan de Fórmula 1, si no sabían, una degradación de un 1% en la presión de una llanta, que un vehículo pueda perder cerca de un segundo por vuelta. Bueno, llevado hasta el mundo empresarial, estar tomando decisiones de manera inoportuna o no percatarse de que algo está ocurriendo, puede empezar a tener un impacto significativo en los negocios. Y para finalizar, lo importante es que no importa si su empresa o su banco hoy es, por decirlo, un Mercedes-Benz, porque es lo que uno consigue normalmente en estas conversaciones, que las personas están muy orgullosas de su organización. Los bancos y las empresas realmente han desarrollado altos niveles de desarrollo, de competencia, etcétera, pero realmente, por muy bueno que sea esta Mercedes-Benz que vemos aquí en la lámina, no va a ganar esta carrera a menos que tenga una transformación digital importante y se convierta en un vehículo que pueda competir en estos niveles de exigencia. Entonces, bueno, con esto quería culminar esta charla y haberles planteado algunos temas de los retos que están planteados para la banca y sobre todo para sus líderes en esta época digital. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y espero haberles sido de utilidad. Muy amable. Muchas gracias, Rubén Darío, fantástico. Sí me gustaría aprovechar de preguntarte esa relación banca-fintech, ¿cuándo crees tú o cuánto tiempo llevaría que eso se potencie, esas alianzas de banca con fintech? Bueno, es que eso depende un poco de la ambición de la empresa, ¿no? Hay algunas que se han movido muy rápido, entonces no solamente han desarrollado alianzas, sino que han invertido en el desarrollo, en la aceleración de algunas de estas fintech, y otras han adquirido ya fintech en estado operativa. Entonces, bueno, eso está muy ligado al sentido de urgencia que tenga el banco o a la ambición que tenga de participar en el entorno digital, y eso define esa velocidad de adaptación, pues. Algunas más lentas, esperando que orgánicamente estas alianzas se generen, y otras son muy lentas en desarrollarla. Ok. Y en cuanto a la reinvención de la banca, ahora cuando planteabas que pasó de intermediadora financiera a una intermediadora de datos, eso también en términos de lo que es el futuro de la banca, ¿cómo lo ves tú? Eso también es algo que, ¿cuánto tiempo pudiera llevarse? No, nuevamente, fíjense, no es que todos los bancos van a convertirse en este modelo de negocio, pero sí algunos que están haciendo apuestas muy importantes, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, bueno, obviamente también en Asia, porque han tenido que este modelo es muy poderoso. Y aparte, las plataformas, como se llama este modelo de negocio, tienden a generar monopolios u oligopolios, porque los aliados o estas fintech tratan de no participar en más de un banco. Entonces, aquel banco que primero dé el paso,
capte o de cualquier forma, sea vía alianza, vía inversión o vía adquisición a esta fintech y la incorpore en su portafolio de servicios, bueno, va a tener una ventaja muy importante porque a su vez va a poder captar la mayor cantidad de usuarios que necesitan esos servicios y va desplazando poco a poco al mercado. Ese es el peligro que está planteado. No va a ocurrir en todos los mercados, no va a ocurrir mañana, pero es previsible que eso ocurra. Para que tenga una idea, el modelo de plataforma es el modelo subyacente detrás de Facebook, Airbnb, Uber, por eso se habla de la uberización de la banca. Muchos de estos modelos de negocio tienen esta característica y por eso es que son pocos o muy pocos los ganadores en esos mercados. Entonces, eso trasladado al mundo de la banca podría tener una situación similar, donde unos pocos bancos incorporen en su ecosistema a las fintechs más importantes y terminen consolidando o dominando en un mercado. Entonces, en términos de si esto va a ocurrir o no, sí, yo no tengo dudas de que va a ocurrir. Tal vez en los mercados más competitivos ocurra de una manera más rápida que en los mercados con menos agresividad, por decirlo de alguna manera, pero a la larga es una condición del mercado natural, ¿no? Es mi creencia, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén Darío. Estamos sumamente agradecidos por dedicarnos este tiempo, por tu presentación, muy útil para todos los que estamos en el mundo de la banca. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.